Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso vamos a orar diciendo: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado, y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor y Salvador. Siempre os digo, Juan 14, 26, que el Espíritu dice nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha hablado. Hoy vamos a estar compartiendo esta consigna: ¿desde qué momento el Señor es mi Dios? Según las Sagradas Escrituras, voy a usar como base el Salmo capítulo 22, versículo 9, dice la palabra del Señor: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Es palabra del Señor, le damos gloria a su palabra. Amén. Muy bien, ahí estamos, queridos hermanos, y a partir de este momento vamos al desarrollo de la enseñanza, ¿sí? Y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Vamos al desarrollo de la enseñanza, ¿sí? Coordinamos con Yeshua. ¿Qué es? Vamos a coordinar con la melodía de Yeshua. ¿Qué es lo que estamos observando acá? Lo que estamos observando, que una palabra que es muy clave, que es: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Eso es lo que dice. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Lo está diciendo David. Ustedes observen que David está diciendo algo muy importante. ¿Sí? Vamos a coordinar la cortina de melodía con el Yeshua. Se llama la melodía. Claro, entró antes, disculpe. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Que David dice algo que nos sorprende a todos. ¿Pero por qué nos sorprende? Nos sorprende por el simple hecho de que nosotros como cristianos, siempre cuando decimos que Él es nuestro Dios, cuando decimos que Él es nuestro Dios, decimos que Él es nuestro Dios una vez que conocimos al Señor y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Es decir, en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Luego, también en Juan 1, versículo 12, versículo 13, cuando posteriormente en el contexto, en el versículo 11 dice: a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, dice: mas aquellos que le recibieron, ¿qué pasó con aquellas personas que le recibieron? Exactamente, la palabra del Señor nos dice en el versículo 12 y 13: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice, ¿verdad? Bien, ahora, si todas estas palabras que estamos escuchando son los requisitos, como Juan capítulo 3, versículo 5, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Si tenemos todos estos textos bíblicos que nos hablan de la forma de poder decir que Él es mi Dios, ¿por qué esta palabra? Esto a mí me ha llamado la atención cuando dice: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Entonces es para pensar, cómo es que para alguien que ni siquiera nació, está en el vientre de la madre, y el salmista dice: desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Este razonamiento y esta declaración a través de la boca de David es algo que ahí uno logra entender, porque en la Escritura es la única persona que está vista como que su corazón es del agrado de Dios, semejante al corazón de Dios y el agrado de Dios, porque esta persona, a pesar de su parte humana y de todos los errores que haya tenido,
Él permanentemente, no tan solo, como en el Salmo 51, reconoce sus pecados, le dice, contra ti es pecado. E incluso dice, en ese mismo capítulo 51, dice, en pecado fui concebido. Y acá dice, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Entonces, ¿desde qué momento el Señor es mi Dios? Y bueno, para mí, cuando lo conocí, por ejemplo, no sé, lo conocí a los 30, a los 50, a los 20, a los 10. Pero ¿quién puede decir que Dios, desde el vientre de mi madre, Él es mi Dios? Es un tema, ¿verdad? Seguramente ustedes deben estar pensando en este momento, ¿sí? Es mi Dios. ¿Desde cuándo es mi Dios? ¿Desde cuándo Él es mi Dios? Ahora, cuando vamos paulatinamente en el desarrollo, vamos a ir entendiendo qué tiene que ver con nosotros que somos gentiles y que no somos directamente de la familia de Israel, de Jacob, sino que entramos por adopción, entramos por la gracia, por añadidura. Como hemos aprendido, Juan 1:11, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Entonces nos llega, permitido por Dios, lo aclara el apóstol Pablo en Romanos 11, en el árbol del olivo, nosotros somos injertados por añadidura. Ahora, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber qué significa esta palabra. ¿Qué significa la palabra mi Dios? ¿O qué significa la palabra Dios mío? Porque acá dice, eres mi Dios, pero muchos dijeron Dios mío y muchos dicen mi Dios. Se puede utilizar de las dos formas. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Buscar la traducción de las dos formas. Entonces, cuando uno dice mi Dios, del hebreo, se dice Elohí, Elohai. O sea, mi Dios, del hebreo, Elohai. Y cuando uno lee Marcos capítulo 15, versículo exactamente 34, dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, que es Elohai, lama sabatani, que traducido es Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. En esta ocasión está inverso, no dice mi Dios, como dice David, dice Dios mío, pero es Eloi, que es Elohai, de la forma agregando el Dios mío. O es cuando el Señor dice, ¿por qué me has abandonado? Esto lo escribe Marcos, pero Mateo escribe indicando algo porque son ramificaciones del hebreo. Entonces, ¿qué significa Dios? Porque él dice, desde el vientre de mi madre, eres mi Dios. Utiliza la palabra Dios que todos conocemos. Y la palabra Dios, muchas personas dicen, ¿qué significa esa palabra Dios? Porque está la palabra Dios con minúscula y está la palabra escrita Dios con minúscula. Muchas veces mandamos mensajes de textos y nos equivocamos y cometemos errores que son realmente ante los ojos de Dios muy terribles al poner Dios con minúscula. A veces escribimos en las redes sociales y hablamos de Dios, pero lo ponemos con la D minúscula. Y todo lo que está relacionado con D minúscula son o dioses extranjeros paganos o dioses del Señor, que él mismo lo estipula y hace mención tanto en los evangelios de Juan 10, Juan 8, incluso el Salmo 82:6, hablando de los que trabajan para el Señor, pero todo con minúscula. Sin embargo, cuando uno dice Dios con mayúscula, la palabra Dios del hebreo, que es con mayúscula, se dice Elohim, que es la E, la L, la O, la H, la I, la M. Que todo esto indica Dios único, Dios verdadero, omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Ahora, que es todopoderoso, que es Shaddai. Pero en este caso, no se olviden de esto. Elohim, cuando uno dice, ¿qué significa Dios? Y dice, ¿significa Jehová? No, no significa Jehová. ¿Significa Yeshua? No, no significa Yeshua. Porque Yeshua significa el Salvador. ¿Significa Jesús? No, Jesús es del griego y significa también el Salvador. Entonces, ¿qué es? ¿Emanuel? No, Emanuel es la traducción de Dios con nosotros. Y así muchas cosas, ¿ve? Dice Yahvé, no, Yahvé es la traducción también de lo que es Yahweh, que es sin vocales, sin consonante. Entonces, todos estos temas que parecen un trabalengua y dicen, ¿y esto? ¿Qué es esto? Bueno, tenés que conocer al Señor. Tenemos que conocer sus raíces, tenemos que conocer su forma, tenemos que conocer estos detalles.
Entonces ellas que son muy importantes. Cada vez que decimos Dios estamos diciendo Elohim, originalmente, Elohim. Ahora, cuando dice Dios mío, cuando David dice Dios mío, en el Salmo 22:10, él está diciendo Eli Elohim. Porque del hebreo Dios mío significa Eli Elohim, junto, es Dios mío. ¿Dónde está escrito eso? Lo dice el mismo Señor en Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo, vamos a ir ahí, en Mateo capítulo 27, 46 dice así. Esta es la parte que el Señor ya está crucificado. Y cerca de la hora novena, ¿se acuerda cómo había dicho hace un momento en Marcos? Bueno, acá en Mateo, lo escribe Mateo literalmente, que era discípulo del Señor y está observando todo este panorama. En el versículo 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús, que Yeshua, clamó a gran voz diciendo, Eli, 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 lama sabactani. Y el mismo versículo traduce y dice, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces cuando dice Eli, lama sabactani, ¿qué está diciendo? Eli Elohim. O sea, el Señor está diciendo, Eli Elohim, Eli Elohim, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Y yo le decía a las personas, que esto posteriormente voy a hacer una enseñanza de este tema, ¿por qué si él todo el tiempo le dijo Padre, 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 por qué ahora dice Dios mío? ¿Sí? Es una buena pregunta, ¿verdad? Ahora, ya hemos observado el significado del hebreo, lo que significa mi Dios o Dios mío. Ahora vamos a poner algunos ejemplos que nosotros vamos a analizar espiritualmente para nuestras vidas. En el Salmo capítulo 139, versículo 13 al 16. Siempre ustedes se van a concentrar, porque yo siempre en la parte final, que es la parte de la oración, doy un texto muy clave que termina de entender todo lo que he hablado. Pero al mismo tiempo no es que es difícil, sino que como estamos en oración, yo siempre le pido al Señor un texto clave para terminar de entender el desarrollo, como si fuese una película, aunque esto es un bosquejo homilético, ¿sí? En el Salmo capítulo 139, versículo 13 al 16, dice la palabra del Señor. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables maravillas son tus obras. Esto significa que somos una obra del Señor. Cada uno individualmente, queridos hermanos, aunque no lo creas, eres una obra del Señor hecho en el vientre de tu madre. Una obra maestra. Que a veces con ataques espirituales algunos son adulterados. O sea, hay ataques espirituales dentro de los vientres, también hay luchas dentro de los vientres. Por eso cuando uno lee en el Génesis sobre Isaac y sobre sus dos hijos, que es Jacob y que es Esaú, peleaban en el vientre, dice. Había una pelea, dos naciones peleaban en el vientre. O sea, hay luchas desde el vientre de la madre. Dice, estoy maravillado, dice el salmita, y mi alma lo sabe muy bien. Se siente maravillado por la obra que hizo, que es él mismo. Por eso vemos que David dice que era de un hermoso parecer. Luego, en el versículo 15 dice, no fue encubierto de mí mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. ¿Sí? En oculto fui formado. Entonces, cuando la persona está embarazada y se van a hacer una ecografía, cuando van a querer saber si es varón o mujer, ¿y qué te dicen? Generalmente te dicen, tienen que venir el segundo o el tercer mes, recién se va a dejar ver. Recién se va a dejar ver, dice. Ah, claro, no se deja ver. No, siempre está ahí. Se está formando, Dios lo está formando. Pero para la tecnología, para los aparatos, se va a dejar ver después. Pero bien que en oculto fui formado, dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Esta parte me maravilló. ¿Cómo es que mi embrión vieron tus ojos? Está diciendo algo que es bastante fuerte, pero al mismo tiempo es espiritual.
Entonces cualquiera que lo escuche dice, este tipo está loco. Pero cuando uno lee Juan capítulo 3, versículo 3, que Nicodemo se acerca a tener un diálogo del partido de los fariseos con nuestro Señor, le dice el Señor, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa? Hay una forma de ver que es ver desde el punto de vista de Dios, no que veamos las cosas desde el punto de vista que es humano. Hay que ver desde el punto de vista de Dios. Entonces, cuando David está haciendo ver que él tenía una forma de ver las cosas diferente. A mí me pasó a Abraham, a mí me pasó a muchos hombres de Dios. Y lo mismo Dios quiere que nos pase a nosotros. Dios quiere que empezamos a ver lo que otros no pueden ver y a experimentar lo que otros no pueden experimentar, como Pedro experimentó caminar sobre las aguas. Y tantas cosas que uno puede poner como ejemplo. Experimentar algo que para el ojo humano no es normal ni natural, pero para el ojo espiritual sí. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué importante, queridos hermanos, ¿sí? Bendecido, querido Mauro. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, luego el Señor me da Isaías capítulo 46. Y en Isaías capítulo 46, en el versículo 3 al 4, dice, oídme, oh casa de Jacob. Acá está hablando a Israel. Y todo el resto de la casa de Israel. ¿Qué les dice ahí? Les dice, los que soy traídos por mí desde el vientre, los que soy llevado desde la matriz. La escritura me está haciendo notar que el pueblo de Dios hay personas elegidas, tocadas por Dios ya desde el vientre. Y ahora vamos a ir a algunos ejemplos. Personas que van a nacer y que van a ser personas extraordinariamente maravillosas, pero que también van a traer grandes consecuencias porque lo van a envidiar, lo van a perseguir por el simple hecho que va a ser diferente. Por eso que siempre cuando yo doy clases les explico que la base de todo está en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan y el Señor maldice a la serpiente en Génesis 3:15 y habla de las simientes, de los nacimientos. Por lo tanto iba a haber nacimiento de gente mala que quiere matar, y eso se manifestó en el capítulo 4 de Génesis cuando Caín mata a Abel. Pero también Dios manifestaba que de una mujer iba a nacer el Mesías, lo profetizó, imagínense, miles de años antes de ese acontecimiento, ¿sí? Como 6.000 años antes del acontecimiento. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Observamos muy claramente que se empieza a cumplir a través de cada nacimiento, porque cuando mata a Caín a Abel, ya vemos luego que en los últimos versículos de Génesis capítulo 4, cuando primeramente habla de la genealogía de Caín, los caninitas, luego habla del tercer hijo de Adán, que es Set, y las genealogías de él. Pero también luego en el capítulo 5 ya nos habla de la genealogía que vendría a ser de parte de Adán, en el cual, por supuesto, a través de esas simientes, de las simientes que van a venir, que va a venir el Mesías, ya lo vemos en el último versículo, a Noé, que forma parte del diluvio. Posteriormente no se habla mucho de Noé porque fue arrebatado, pero de Noé después del diluvio, yo siempre explico esto, que vienen. También vienen nuevos nacimientos. Y esos nuevos nacimientos que vienen están relacionados, ¿con qué está relacionado? Está relacionado esos nacimientos con una descendencia. Vemos el primer hijo, que es Sem, el segundo Cam y el tercero Café. Pero ¿qué pasó? Observamos más adelante, en el capítulo 9, todo esto está relacionado con esto de las simientes, de las matrices. Que Cam tenía un hijo llamado Canaán, que Noé lo maldice porque fue atrevido en su desnudez cuando se embriagó Noé. Entonces las bendiciones caen sobre Sem. Por lo tanto, la descendencia de Sem es la descendencia de la venida del Mesías. Entonces cuando uno lee acá Isaías capítulo 46:3, cuando dice, oídme, oh casta de Jehová, o todo el resto de la casa de Israel, lo que sois traídos por mí desde el vientre, lo que sois llevados desde la matriz. Entonces, lo que eran llevados de la matriz del hijo de Cam, que es Canaán, están bajo maldición. En ese tiempo, ¿no? Todo ese tiempo, en este tiempo hay acontecimientos todavía con esa descendencia, claro que sí, pero lo que aceptaron a Cristo y al Mesías, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
todo aquel que va a Cristo, que ya ese pecado que es un pecado que viene arrastrando de generaciones en generación, queda completamente anulado por la sangre de Cristo, de nuestro Señor y Salvador. Por eso es que vemos que luego Abraham, que es llevado a Canaán desde Ur, él recibe por añadidura luego ese pueblo que es sacado de Egipto y de la esclavitud, una tierra que es llamada Tierra Prometida, que hasta el día de hoy vemos que es todo Jerusalén. Entonces, queridos hermanos, estamos observando que a través de todo esto que estamos hablando, momentáneamente nos estamos concentrando en lo que es Israel. Pero ¿de qué nos tenemos que olvidar? Nuevamente Juan 1:11, que a lo suyo vino, que es casa de Israel, y no lo recibieron, pero nosotros lo hemos recibido y recibimos los beneficios y las bendiciones. ¡Amén! Si nosotros recibimos los beneficios y las bendiciones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prestar atención a todas estas promesas. Y luego en el versículo 4 dice, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. ¿De qué está hablando el Señor? De un soportar. ¿A quién va a soportar? A aquellos que fueron elegidos desde el vientre de la madre. Esto significa que van a tener errores como lo tuvo David, como lo tuvo Sansón, como lo tuvo el mismo Pedro, el mismo Pablo, como lo tengo yo, como lo tiene todos. O sea, todos tenemos de alguna forma algún error, pero Dios dice que nos soporta. Y eso es algo completamente maravilloso, saber que el Señor tiene misericordia. Tiene misericordia. Por eso dice, yo soportaré y guardaré. Y cuando uno lee Juan capítulo 10, del 27 al 30, habla de un guardar en las manos del Señor. Cuando uno lee Juan 17:9, dice que Él ya no ora por el mundo, sino por lo que ha tomado. O sea, dice, guárdalos, Padre, libre, guárdalos, protégelos del mal. Y esos son aquellas personas que son elegidos. ¿Desde dónde? Desde el vientre. Entonces, ¿puede ser mi Dios desde el vientre de mi madre? Aparentemente, para aquellas personas que Dios ha elegido con propósito, sí. Ahora, va a depender de vos si sentís o crees que hay un propósito en tu vida. Yo, por lo menos, entendí que sí en mi vida. Entendí que he venido a este mundo con un propósito. Entendí recién, una vez que empiezo a trabajar para Dios, que Dios me eligió del vientre de mi madre. Pero hay personas que se atreven a decir, torciendo las escrituras, porque es torcer lo espiritual, que hay palabras que dice en la Biblia que no fueron para nosotras, sino, por ejemplo, el de Jeremías, que ahora vamos a llegar, que esas fueron dichas para Jeremías y no para mí. Pero también un texto bíblico que anula esa teoría, que lo dice luego el apóstol Pablo. Esto significa que entendemos por qué Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar y redarguir y corregir. Y ahí uno empieza a entender el panorama de muchas cosas. Por ejemplo, el mismo salmista, acá en el capítulo 71, versículo 6, dice, en ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. Nuevamente está recalcando este panorama que va de la mano con el Salmo 22:10 que hemos usado como base. Él dice, en ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Cuando dice mi alabanza, vemos que David escribió muchos himnos, muchas alabanzas. ¿Y qué termina diciendo el Salmo 150, versículo 6? En agradecimiento se despide diciendo, todo el que respire, alabe al Señor. Ahora, ¿por qué dice todo el que respire, alabe al Señor? ¿Por qué? 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 Porque tenemos que dar gracia a que hemos llegado a la vida, es que hemos nacido. Si hemos nacido, es porque hay propósito. Pero uno tiene que entender si elegimos ser de la simiente del malo, según Génesis 3:15, o ser de la simiente de los elegidos de Dios. ¿Sí? No se olviden que en la antigüedad, desde los patriarcas hasta la ley, estaba todo encerrado bajo pecado. Pero en la gracia, ya todos tenemos acceso al trono de Dios. O sea, acceso a la salvación, acceso a las grandes bendiciones de parte de Dios para nuestras vidas.
Amén. Ahora vamos a llegar a una parte que es muy importante. En Lucas capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, versículo 13. Acá lo que voy a hacer a partir de este momento es a poner ejemplos. ¿De qué va a ser el ejemplo? De lo que había leído de Isaías 46:3. Oídme, oh casa, oíganme todos, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Le está diciendo a Jacob, que es Israel. Y acá viene el ejemplo de esos que son traídos, de esos algunos, porque está lleno de ejemplos, pero en Lucas, en el Nuevo, cuando vienen las buenas nuevas en el Nuevo Testamento, en el versículo 13 dice, pero el ángel dijo, Zacarías, le dice a Zacarías que era un sacerdote, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Qué estamos observando acá? Estamos observando, queridos hermanos, que a avanzada edad, como le pasó a Abraham y a Sara en Génesis capítulo 21, que arrancó la promesa desde el capítulo 17 hasta el 21 con la promesa de la venida de un hijo llamado Isaac, y vemos acá que para Dios nada es imposible, pero también estamos viendo nacimientos, como hemos leído hace un momento en Isaías 46:3. Entonces, ¿qué dice acá la palabra del Señor? Dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Este es Juan el Bautista, el que desde el vientre de la madre ha sido elegido para preparar el terreno. Ha sido elegido para preparar el terreno para el Mesías. Él viene y bautiza con agua para arrepentimiento, pero él mismo dice, el que viene después de mí es mayor y te va a bautizar con el Espíritu Santo. Él dice bautismo de Espíritu Santo y fuego, pero la palabra y fuego, ya lo expliqué, está relacionado con el juicio a aquellos que no se sujetan a Dios y que van a ir al infierno. Eso lo explica más claramente en Juan 15, versículos 5 y 6, donde dice, separado de mí nada podéis hacer, yo soy la vid, el que está sujeto a mí va a dar fruto, pero luego dice en el 6 que los que no están sujetos a ese árbol, que es el Señor, se van a secar y van a ser echados al fuego. Está hablando, haciendo notar que Dios es un Dios de amor, que envía el Espíritu Santo, pero también es fuego consumidor para aquellos que no lo aceptan. Por eso él mismo dice que el hacha está puesta al árbol. Ahora, el mismo Señor, en Mateo capítulo 11, versículo 11, lo voy a leer, ¿qué dice de Juan? Ahí dice la palabra del Señor, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se levantó otro mayor que Juan el Bautista. El Señor ya sabe que Juan el Bautista tiene un tiempo y que murió de la forma que murió. Ahora, él dice muy claramente, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, dice acá en Mateo 11:11. Pero cuando leemos Lucas 11:11 dice, la ley y los profetas son hasta Juan. Por lo tanto, estamos viendo que en Isaías 46 viene hablando de los que son nacidos, que Dios ha elegido en el antiguo pacto, de lo que son de los circuncidados, según el pacto que hace el Señor con Abraham, con el tema de la circuncisión, no con nosotros que estamos a la gracia. Los que sí son circuncidados, que son los que están bajo la ley, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, dice algo que nos sorprende, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahí está el tema, ¿ve? ¿Cómo es que mayor que él? Y ahí entra, por supuesto, mucho tema para hablar cuando él pone las parábolas las parábolas que él sale a buscar obreros a buscar obreros, en donde los últimos serán los primeros, y haciéndonos notar que para con el Señor venimos a ser absolutamente ante él todos iguales, que nos ama por igual absolutamente a todos. Y eso es algo completamente maravilloso que tenemos que lograr asimilar y lograr entender. Ahora viene otro ejemplo acerca de estos nacimientos. En Lucas capítulo 1, que es en donde estamos, ya en el versículo 30 al 31, escuchen lo que dice acá. Entonces el ángel dijo a María,
¿qué le dijo a María? Le dice: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que es igual a Yeshua, el Salvador del hebreo. Pero ¿qué es lo que estamos observando acá? Un ser completamente diferente. Juan 1.14, que es el verbo hecho carne. Mateo 1, el Emmanuel, Dios con nosotros. La manifestación de un nacimiento y la promesa de Génesis 3.15, que más que una promesa es una profecía, que ya anticipada las buenas nuevas desde ahí. Desde el mismo pecado cometido Adán y Eva, ya está la profecía de un nacimiento del mismo Dios, que es un Elohim con mayúscula, y nosotros tenemos que darnos cuenta de todo lo que viene explicando la Sagrada Escritura sobre lo que son formados en el vientre de la madre. Por eso que el apóstol Pablo, cuando hablas en las epístolas a las iglesias, a las mujeres que no querían tener hijos, que sí podían pero no podían tener, él les exhorta diciendo: pero se salvarán también dando a luz hijos. ¿Por qué? Porque de esa simiente pueden nacer, puede enviar Dios poderosos hombres, poderosas mujeres para trabajar para el reino de Dios. Por ejemplo, hay un ejemplo que es muy fuerte. Cuando el pueblo de Dios está en cautiverio, que es la descendencia de los lomos de Abraham, vemos que hay alguien llamado Moisés que forma parte de ese reino de Egipto. Pero ¿qué pasó? Se multiplicaban de tal manera los nacimientos de los hebreos que directamente obligaron a las parteras que todo varón hebreo que vayan naciendo los vayan matando. Todo eso lo van a encontrar en Éxodo capítulo 2, para entenderlo. Pero ¿qué pasó? Voy a resumir en el versículo 10. Dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón. ¿Quién lo trajo? La mujer hebrea a quien le habían dado para que lo amamante. ¿Por qué? Porque, ¿qué le pasó? No lo matan a Moisés. No lo matan a Moisés, sino ponen vendría a ser un canastillo que flotaba sobre las aguas. Por eso dice: la cual lo prohijo y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Cuál es el enfoque acá? El enfoque es que viene de la simiente de Noé, es decir, que Moisés está manifestando en la Escritura que viene de la simiente de Sem, y no de Cam ni de Canaán, sino que al decir porque de las aguas lo saqué, si juntamos las piezas, en Génesis capítulo 7 hasta el 9, desde el 6 se enoja Dios, extermina al mundo con agua. El mundo queda bajo agua y solamente es rescatado de las aguas Noé con su familia. Solamente 8 personas son salvadas con los animales. Y es casualidad que luego entre en acción un llamado Moisés, y que su nombre significa rescatado de las aguas, y lo dice la misma Escritura. Bueno, por eso en Génesis 7:7 dice: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. Y cuando uno lee Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Cristo Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, no nos quedamos con eso. El Señor espiritualmente me lleva a Lucas 5:10, porque en Lucas 5:10, y acá nos vuelve el flequillo a todos, ¿qué dice? Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Ahora, ¿por qué le dice a Pedro que será pescador de hombre? ¿Qué hemos aprendido? Que por las aguas había sido perdida la humanidad por un enojo de parte de Dios. Y el Señor en Mateo 24, 37 al 39 dice: como en los tiempos de Noé será mi venida. Pero también vemos en acción a un tal Moisés, que es llamado Moisés porque es rescatado de las aguas. Entonces Pedro, ¿qué está haciendo? Rescatándonos de las aguas. ¿Y qué estoy haciendo yo? Pescando también. O sea, rescatando a los que están perdidos. A los que están perdidos. Traerlos a subirse a esta arca espiritual, para que tengamos esa salvación que el Señor quiere para con todos nosotros. Ahora, esto de Elí Elohim. Cuando uno lee Juan 20, versículos 27 al 29, que es cuando resucita el Señor el primer día de la semana, y se le aparece
a las mujeres y a los apóstoles, ahí vamos a prestar atención a la parte final también. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? En el versículo 27 al 29, le dice a Tomás, que era el que no estaba cuando le había aparecido por primera vez a los discípulos desde el versículo 20 en adelante. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano. Y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, que acaba de utilizar. ¿Cuál es la palabra que acaba de utilizar? Porque hasta ahí ninguno de los apóstoles se había atrevido a decirle Dios. Y no está con minúscula, está con mayúscula. Léanlo. ¿Qué dijo Tomás, el que está como incrédulo? Él dijo, Señor mío, y luego dijo, Elí Elohim. Está diciendo, Dios mío. Dios mío. Jesús que le dijo, bueno, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí entramos, por supuesto, nosotros, lo que hace mención Pablo en 2 Corintios 7, que por fe tenemos que andar y no por vista. Ahora viene una parte que es muy importante. ¿Cuál es la parte que es importante? La que contradicen muchas personas. ¿Qué personas, pastor? Generalmente no lo hace el cristiano, que es oveja. Generalmente lo hacen algunos pastores que son muy malos. Y al mismo tiempo que son muy envidiosos. Ahora, ¿por qué? Porque cuando uno lee Jeremías 1:5 y dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Muchas personas se ponen contentas cuando un pastor dice, toma esta palabra, antes que te formaron en el vientre el Señor ya estaba contigo. Y la gente contenta dice amén. Pero de repente salen algunos malos que dicen, no, teológicamente, te voy a explicar. Ahí le está hablando literalmente a Jeremías. Por lo tanto, esta palabra, querido, bueno, yo solo no sé qué vas a utilizar, pero le sacan de contexto, ¿no es así? Ah, ¿sí? Y si yo doy una palabra que directamente en la gracia, en el nuevo pacto, hace notar que sí somos elegidos, escogidos y conocidos por Dios desde el vientre de nuestra madre. Ah, sí, ¿a dónde está? En Gálatas capítulo 1, versículo 15, toma esta palabra de Jeremías 1:5 y se atreve a decirle a Pablo para que nosotros también la tomemos, y dice así, pero cuando agradó a Dios, ¿qué pasó, chicos? Le agradó a Dios. ¿Cuál es el problema? Si le agradó a Dios, ¿es tu problema? Si Dios hace como quiere, con quien quiere y donde quiere, incluso en el vientre. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia. ¿A dónde nos llamó? ¿En qué estamos? ¿En la gracia? ¿Estamos en la ley de Moisés o en la gracia? En la gracia, porque él estaba en la ley, defendía la ley, perseguía a la iglesia para matarla, y mató a Esteban en Hechos 7, pero en Hechos 9 el Señor le salió el encuentro, lo volteó, lo transformó para él y empezó a predicar para él y le hizo notar que te aparté desde el vientre de tu madre, querido. Ahora, yo puedo tomar esta palabra así. Entendí, le doy gracias al Señor que me apartó del vientre de mi madre. Ahora va a depender de vos pensar lo que vos quieras. Tenemos la libertad para creer que es así. Tenés la libertad para dudar. Pero eso va a depender de ti. Sin embargo, vemos que el mismo David en el Salmo 22:10 dice, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Yo me asombro como, por ejemplo, hay niños que, por ejemplo, mi hijo que de bebito dice Yeshua, ¿cómo si no lo conoce? ¿Cómo puede hablar una criatura de Dios? ¿O cómo puede una criatura, vos le pones una alabanza que recién nació y levanta las manos? Ni abrió los ojos y está adorando. ¿Cómo lo explicas eso? ¿Sabes cuál es la respuesta? No tiene explicación, no hay que explicar a nadie nada. Son elegidos desde el vientre por Dios. Lo importante es que vos lo sabés, lo importante es que Él lo sabe, o lo va a saber, es más, ya lo saben, las criaturas ya lo saben. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, de los tales es el reino de Dios.
O sea, Dios nos elige desde el vientre, como eligió a Isaías, como eligió a Jeremías, como nos elige y va a seguir eligiendo a quien Dios quiere, pero Él lo elige con propósito. Si tenés, en este momento estás escuchando, te enseñan, vamos a orar. Si en este momento estás embarazada y estás escuchando una enseñanza, esta enseñanza, si estás embarazada, ponete la mano ahí, en ese vientre. Poné la mano. Y si no estás embarazada, aprovecha. Porque no puedo negar que Dios me dio el don para las personas que no están embarazadas. Ya tengo 4 testimonios sobre ese tema. Y querés ser mamá. Poné la mano, hazme caso. La que está embarazada y la que quiere ser mamá. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Consagralo para el Señor, como hizo Ana en 1 de Samuel, que consagró a Samuel para Dios. Es decir, lo pones en las mejores manos. En el alfarero lo va a formar, le va a dar la capacidad que tiene que tener en fuerza, en entendimiento, en cuerpo, alma y espíritu. Declararlo, amén. Oren, dijo el Señor, oremos al Padre para que envíe obreros a la mies. Esta oración es para que Dios envíe obreros a la mies. Personas, como hemos leído Isaías 46, que ya son apartadas desde el vientre. Esto significa que en este momento ya estamos apartando a este varón, a esta mujer, desde el vientre. Y si estás embarazada en este momento, esa criatura ya lo está viendo a Dios. Y desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, ya está. Porque vos estás en esa comunión, hay un pensamiento en vos. Y así como le pasa a los alimentos, pasas tus pensamientos. Y estamos orando. Y el Espíritu Santo es sobrenatural. No lo va a entender alguien de afuera. Lo importante es que vos lo entiendas. Y aquella persona que está orando en este momento y que le dijeron que no puede tener hijo, ya está. Así como estás, proyectalo. Ya sea abriendo los ojos, cerrando los ojos, como vos quieras, tenés que proyectarte que ya lo tenés en tus brazos. A ver, ¿qué querés? ¿Varón o mujer? Pedí. Mateo 7:7 dice, pidan y se os dará. Pedí, ¿qué querés? Dios te lo va a enviar. Te lo va a enviar. Y esa criatura, varón o mujer, va a nacer con un pensamiento diferente. Va a sentir al Eli Elohim. Va a sentir siempre a Dios, su presencia. Y eso es algo completamente maravilloso. Yo bendigo, Padre Celestial, a las madres, a esos niños en sus vientres y a aquellas que no pueden, para que puedan nacer a través de estas mujeres lo que está escrito y estipulado en las Sagradas Escrituras. Simientes, nacimientos con poder de personas que van a nacer para trabajar para ti, como yo he nacido, Señor, y que he estado por mucho tiempo apartado, pero como tú me formaste del vientre y madre, me trajiste para servirte, y te estoy sirviendo. Y así te van a servir las nuevas generaciones, esos retoños. Y te doy gracias, Padre, porque así va a ser. Amén. El Señor, para la parte final, me dio Juan capítulo 20, versículo 17. No se olviden que en Mateo 1:1 dice que la genealogía de Jesús de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Y es el mismo David que escribió en el Salmo 22:10, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y acá me sorprendió el Señor con esta palabra cuando Él resucitó en el primer día de la semana. Él dice estas palabras en el versículo 17. Jesús, Yeshua, dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ahí no dice Elohim, ahí está diciendo Abba, está diciendo Eliabá. Él dice mi Padre. Mas ve, dice a mis hermanos, y ya nos llama hermanos, Él es primogénito de los hermanos y es nuestro hermano en la fe, y diles, dice el Señor, subo, reitera, dice a mi Padre, y recalca, a vuestro Padre. ¿Por qué dice a vuestro Padre? Romanos 8, versículo 15 al 16.
por el Espíritu decimos Abba Padre. Y luego dice, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuáles son las palabras que acaba de utilizar el Señor en Juan 20:17? Acaba de mencionar mi Dios y vuestro Dios. Y acá quiero decirles que el título de la enseñanza es Tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. Lo tenés que escribir, lo tenés que declarar, lo tenés que sentir, lo tenés que recalcar. Tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre, porque a nosotros todas las promesas y todas las bendiciones nos han llegado a través de Yeshua, a través de Cristo. Él es nuestro Dios. Y acá voy a poner un ejemplo de una persona que justamente de Israel oraba siempre en una montaña, porque el Señor iba a orar a los montes de los olivos. Pero desde su niñez llevó a su hijo. Y el hijo desde su niñez escuchó decir a su padre: a ti clamo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y te pido por esto, por esto, por esto. Así pasó una semana, así pasó un mes, así pasó un año. Y pasaron varios años. El niño fue creciendo y siempre el padre lo llevaba a ese monte y él oraba levantando la voz y las manos. A ti clamo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y el niño creció con ese pensamiento y con esa oración. Pero cuando el niño ya tenía 12 años y los niños empiezan a entender muchas cosas, cuando su padre está orando y dice, nuevamente como siempre lo dijo, a ti clamo, a ti oro, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y el hijo lo interrumpe y le dice, papá, desde niño te he escuchado orar. Siempre te escuché decir y me enseñaste a decir, a ti clamo, a ti oro, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pero padre, nunca te escuché decir, a ti clamo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y mi Dios. Ahí el padre quedó en silencio, sorprendido. Y muchas veces oramos mal. No nos damos cuenta que Él es Elí Elohim. No nos damos cuenta, que Él es Elohim, que Él es Dios, pero que es mi Dios. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Queridos hermanos, cuando oremos, clamemos. Claro que podemos decir tranquilamente, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, pero decir, mi Señor y Salvador, mi Dios, mi Redentor, mi todo, porque tú me lo das todo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por esta palabra que me has permitido compartir con los hermanos. Sé que todo esto va a quedar registrado en las redes sociales para bendiciones de muchas personas que van a escuchar estas palabras. Pongo todo en tus manos, que sea de grandes bendiciones para todos, porque así es, porque es tu palabra. Y gracias por hacernos notar en este día que desde el vientre de nuestra madre tú nos has formado y tú eres nuestro Dios. Y así lo declaramos para nuestras vidas. Declaramos que tú eres nuestro Dios. Quedan bendecidos con toda bendición. Así que la paz y la gracia de nuestro Señor esté con todos vosotros. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo. Somos de Yeshua, el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Bendecido querido Mauro. Quiero decirles que este programa ha sido patrocinado nuevamente por distribuidora de Aguas Nieve, a cargo ahí de nuestro querido Ricardo. Muchas gracias por su siembra. Le bendecimos profundamente. También nuestra querida Cristina, que no quiere que dé el primer nombre, pero que ha bendecido el programa. Vamos a encontrarnos nuevamente en la próxima enseñanza. Compartan estas enseñanzas que son de bendiciones para todos. ¿Y qué es lo que tengo siempre para decirles? ¿Están preparados para más?
De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.